ni de buena fe, la que en este caso se presume. Desde luego la buena fe siempre se presume. Y Profesor, sí, profesor, ¿no decía 10 años? 10 años es la usucapión, digamos, llamada corta, para lo cual se necesita justo título y buena fe. Sí, pero en este caso no, ellos no decían que hacía 10 años que estaban allí o entendí mal. No, no, ellos dicen nomás que sumada la posesión de su antecesor, de sus antecesores también, porque acá tanto el dueño original como el ocupante original ya fallecieron. Y algunos alegan, dice, el dueño original le Que cedió a desde sus 1960 empleados. dice. ¿Eh? Dice que desde 1960 que Sí, ellos continuaron ocupando. A eso es lo que se refería y más de 10 años ellos siguen ocupando, dice. claro. Durante 10 años convivió con ellos su ya extinto padre también, ¿verdad? Bueno, y esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta cuando se les presenta un caso de esta naturaleza. En primer lugar, se puede alegar la adcesión de posesiones. Vale decir, yo hace 10 años recién que estoy en el inmueble, porque desde luego mi edad no me permite, etcétera, etcétera. Estoy joven todavía. Pero antes de mí poseyó mi padre. Entonces yo puedo sumar mi posesión con la de mi padre y si sumado da 20 o más de 20, yo tengo derecho a usucapión. Eso es lo que dice la ley, la adcesión de posesiones. Eso van a encontrar una norma del código que ahora no tengo a la vista, pero que ustedes van a encontrar con seguridad. Y eso es justamente el que invoca. Claro. Ahora bien, alega también de que el propietario originario le había cedido en vida a sus empleados una media hectárea para cada uno. Y esas cuestiones, por ejemplo, es mejor no alegar porque no se pueden probar. En una demanda solamente hay que alegar hechos que sí pueden ser objeto de prueba, porque si no, es desgastante. Uno alega algo que después no se prueba y va en contra de uno, de la postura procesal de uno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si dice verbalmente el finado propietario le cedió a mi finado padre gratuitamente, etcétera, esas cosas no se pueden probar porque es la palabra de uno contra la palabra de otro y para peor, ambos ya están fallecidos. Entonces es Y mejor no alegar esas cosas. aparte de eso también el valor, doctor, el valor del inmueble supera la cantidad X que puede hacer solamente de forma verbal, sino sí o sí tiene que ser escrita. Claro, claro. Los contratos Mm. cuyo valor supere 10 jornales no se puede hacer, no se puede probar por testigos, dice. Bueno, de cualquier manera, acá lo que interesa también un poco, eh, yo les quiero recalcar que haciendo esto nosotros no hacemos sino cumplir el objetivo de nuestra materia. Es práctica procesal civil y comercial. Cierto es, pero ¿para qué nos sirve a nosotros el derecho procesal? El derecho adjetivo o derecho de forma. Nos sirve para materializar el derecho sustantivo, para vehiculizar, como dice el profesor Ábalos, para utilizar como un camino. Entonces, tenemos que únicamente hacer uso de nuestros conocimientos también de derecho civil de fondo. Bueno, y en ese sentido, el Código Civil establece la definición de la posesión, diciendo poseedor es quien tiene sobre una cosa
el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Y después define cuáles son los actos posesorios. 1933. Son actos posesorios de las cosas inmuebles, su cultivo, su mensura y deslinde, la percepción de frutos, las construcciones y reparaciones que en ellas se hagan y en general su ocupación de cualquier modo que se efectúe. Desde este punto de vista, el propietario reconoce que sus demandados por reivindicación son poseedores. Son poseedores. Y en este sentido, tenemos que recordar una vez más que nuestro Código Civil paraguayo, en materia posesoria, se aparta de la teoría subjetiva de Savigny que teníamos en el antiguo Código de Vélez-Sarsfield. Y nos adherimos a la teoría objetiva de Hering. Según la teoría subjetiva, vamos a hacer una breve digresión. Según la teoría subjetiva, la posesión tiene dos partes, el corpus y el animus. Y el corpus es lo que, digamos, la parte fáltica, es el poder físico. Y el animus es la intención con que el poseedor tiene esa cosa. Y ahí vino la cuestión del animus domini, es decir, el ánimo de dueño. Y la disputa académica entre dos juristas de la misma nacionalidad, como eran Savigny y Hering, derivó en que la teoría de Hering fue con el tiempo más aceptada, porque Hering decía, no se puede ingresar en el fuero interno de la persona para saber cuál es su intención o cuál es su ánimo. Entonces dice, la posesión es un hecho. Eso sí se puede probar. Es el poder físico que tiene una persona sobre una cosa. De ahí surgió una importante novedad en materia posesoria para nosotros, porque en el Código de Vélez, el inquilino, por ejemplo, no era poseedor, era un mero tenedor. El poseedor era el propietario. En cambio, en nuestro código actual, tanto el propietario como el inquilino son poseedores. El propietario es el poseedor originario y el inquilino es el poseedor derivado. El propietario es el poseedor mediato y el inquilino es el poseedor inmediato. ¿Por qué? Porque la posesión que tiene el propietario, aun cuando no tenga el poder físico sobre la cosa, lo tiene otro, pero lo tiene con su consentimiento, con su anuencia, en base a un contrato que puede ser verbal o escrito. Bueno, o también puede existir la mera liberalidad. Sobre eso podemos hablar en otra ocasión, pero voy a alzar un material sobre eso muy interesante, sobre la mera liberalidad. Es decir, el simple permiso que otorga el propietario a una persona para que viva allí. Ya está allí y el actor sabe que está allí, pero no hace nada para expulsarlo. Esa es la mera liberalidad, que puede ser por razones afectivas, por razones humanitarias, por la razón que fuere. Bueno, vamos a aterrizar otra vez nuestro caso. El dominio, habla del dominio que es perpetuo, subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no deja de serlo aunque no ejerza ningún acto de propiedad o esté imposibilitado de hacerlo. Y aunque un tercero los ejerza con su consentimiento o contra su voluntad,
a no ser que haya dejado que un tercero lo adquiera por prescripción. Por eso es que, como el dominio es perpetuo, la acción reivindicatoria es imprescriptible. Bueno, después habla de la jurisprudencia, etcétera, que para la adquisición de la propiedad por vía de usucapión, el órgano judicial tiene que ser muy severo en el examen de las pruebas. Tiene que ser estricto, de tal suerte que la posesión que da derecho a la usucapión tiene que ser probada de forma indudable, sin que haya sombras sobre el derecho que emana de esa posesión. Y las pruebas tienen que ser examinadas con mucho rigor, con mucho rigor. Eso es lo que dice la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera. En este fallo que estamos estudiando se cita todito fallos de la República Argentina. Bueno, después vienen los agravios y sus contestaciones. ¿Quién es el que apeló? El que finalmente perdió. Porque acá hubo, en primera instancia, se hizo lugar a la usucapión y se rechazó por consiguiente la reivindicación. En la segunda instancia se revocó la parte que otorga la usucapión y se hace lugar a la reivindicación. No era al revés, profesor. ¿Perdón? Para mí que era al revés. En primera instancia creo que se hizo lugar a la reivindicación y se rechazó la usucapión. Sí, puede ser. A ver un poco más hacia arriba. De primera instancia. Hacer lugar a la reivindicación de inmuebles, exactamente. Se hizo lugar a la reivindicación. Por consiguiente, se rechazó la usucapión. La usucapión. ¿Verdad? Sí. Sí. Y apelaron. Apelaron y la segunda instancia Pues ya revocó. Revocó y hace lugar a la usucapión. Y por supuesto rechaza la reivindicación. Bueno, y en la Corte, máximo tribunal de la República, llegan los agravios. ¿Quién es el que apeló? Por supuesto, el perdidoso de la segunda instancia. Y cuestiona, por ejemplo, la comprobación del animus domini de los usucapientes, que ordenó la inscripción de un inmueble ajeno a favor de unos ocupantes precarios, que se individualizó cabalmente la cosa reclamada, porque esa era una de las cosas también que invocaron los demandados iniciales, los ocupantes calificados como precarios. Dijeron que el reivindicante tiene la carga procesal de individualizar correctamente y con mucha precisión el inmueble que se pretende reivindicar. Y eso es cierto. La jurisprudencia también exige que el inmueble que sea objeto de una acción reivindicatoria sea correctamente individualizada por sus dimensiones, linderos, ubicación, y ahora existen los planos georreferenciados que son de una precisión casi perfecta. Entonces eso es lo que exige, y acá los demandados dijeron que el reivindicante no precisó la dimensión del inmueble que se pretende reivindicar, porque acá hay 3 ocupantes y no dice si es la totalidad del inmueble, que en realidad era una fracción mayor, o es la porción que ocupan los demandados. Eso también dijeron. Y bueno, ¿y qué pasó con Eladio? Eladio Martínez está por ahí. Está ingresando, saliendo. Tiene problema de PAC, dice doctor. De PAC. Bueno,
Está bien. Bueno, sigamos con lo nuestro. Bueno. ¿Qué hace la Corte? Está examinando los agravios. Ustedes saben que, así como en primera instancia se dice que el interés es la medida de la acción, en la segunda instancia o en la tercera, los agravios son la medida de la alzada. Eso surge, eso dimos ya el año pasado, y ustedes aprendieron que así como en primera instancia el juez no puede apartarse de los términos de la litis, hay un cuadro del cual no se puede salir, que surge de la demanda y la contestación. Ahí se determina cuáles son los hechos que forman parte del debate, que son los mismos hechos que deben ser probados por las partes y son los mismos hechos en los cuales debe basarse la sentencia. Ese es el cuadro del que no se puede salir. El artículo 15, inciso B de nuestro código es el que determina esa obligación de los jueces, porque existe lo que se llama el principio de congruencia. Así también en segunda instancia no se puede examinar la cuestión más allá de lo que se establece en los agravios y en sus respectivas contestaciones. De ahí no puede salir. El tribunal, sea de segunda o de tercera instancia, no puede estudiar cuestiones que no fueron objeto de recursos o que no fueron objeto de estudio y decisión en las instancias anteriores. Eso es principio de congruencia también. Artículo 420. Bueno, y acá está estudiando los agravios. ¿Cuáles son los agravios? Y ahí dice el perdidoso, el que perdió el juicio de usucapión y por supuesto perdió también la reivindicación en segunda instancia. Y dice acá, no, dice, yo identifiqué bien el inmueble que era objeto del pleito. ¿Y cómo se va a hacer lugar la usucapión en favor de unos ocupantes precarios que viola el artículo 109 de la Constitución, dice, ¿verdad? El derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasó? Los usucapientes en realidad dijeron que ocupaban una porción de 4.600 metros cuadrados, presentan un plano con informe pericial y que la superficie, medida y lindero de la fracción es de 4.600 metros cuadrados. Y hay una foto satelital y que esos documentos no fueron impugnados por el reconvenido, dice, que hay 4.600, que forma parte de la fracción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la posesión y sus caracteres, que es también otro elemento a ser estudiado, dice, los usucapientes, cierto, tienen edad suficiente para usucapir, conforme surge de los certificados de vida y residencia. Fulano tenía 78 años de edad, el otro fulano 75. Sostuvieron que empezaron a poseer el inmueble por cesión verbal que les hiciera su antiguo empleador, fulano de tal, en el año 1960, señalando que en dicho inmueble convivió su padre, quien fue combatiente de la guerra del Chaco hasta su fallecimiento. A su vez, el accionante, en oportunidad de resolver posiciones, etcétera, etcétera, acá analiza las pruebas que ya fueron objeto también de examen en las dos instancias anteriores. Bueno, las preguntas que tiene que hacerse el que va a resolver este asunto. ¿Existe o no certeza respecto al inicio de la posesión? Porque acá hay que contar por lo menos 20 años. ¿Cuándo empieza el cómputo? Para poder determinar si realmente hay 20 años.
¿Está probado el vínculo laboral existente con el antiguo dueño? Parece que no. No hubo tal prueba. Todo era verbal, y que es combatiente, que convivió allí, que se fueron a la escuela, pero no hay No se nada probó eso, profesor. ¿eh? No se probó eso. No hubo ningún medio probatorio sobre esos aspectos que hay que cuidar, hay que cuidar. Después, fueron los pacientes quienes iniciaron la posesión o su padre con el que convivieron hasta su fallecimiento, porque de eso depende si se va a utilizar o no la figura de la adcesión de posesiones. Bueno, y acá habla de los testimonios de una vecina, dice que desde que tenía 7 años, cuando era chica, etcétera, etcétera. Bueno, con este panorama procesal, ¿corresponde o no acoger favorablemente la demanda de usucapión? ¿Cuáles son los presupuestos para la acción reivindicatoria? Que ya dijimos, la acción es imprescriptible. De modo que el tiempo no es el problema. La acción reivindicatoria compete al propietario de la cosa y a los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Yo demuestro que soy propietario, con eso ya justifico que me corresponde la acción reivindicatoria. No importa el término o el plazo que haya transcurrido. Después dice el 2408, la acción de reivindicación se da contra el poseedor que está obligado a restituir la cosa, o que la adquirió del reivindicante o de su autor, aunque fuese de buena fe, por un título nulo o anulable. Analizando eso, desmenuzando esta norma y llevando a nuestro caso. Vamos a hacer un poco lo que se hace en derecho penal, la subsunción del hecho dentro de la norma. Se da, dice, contra el poseedor que está obligado a restituir la cosa. ¿Y quién es el que está obligado a restituir la cosa? Aquel que está poseyendo sin el respaldo de una causa legítima. Porque yo estoy poseyendo y digo, yo soy comprador, ¿cierto? No pagué todo todavía, pero yo compré de la inmobiliaria tal, acá está mi boleto de compra-venta. Entonces yo estoy respaldado por un documento que, por lo menos en principio, dice que yo soy un poseedor legítimo, no soy un ocupante precario. Pero se tiene que demostrar después en juicio si ese boleto de compra-venta vale o no vale. ¿Qué inmobiliaria le está vendiendo si el inmueble nunca se loteó ni se le encomendó a ninguna compañía inmobiliaria su venta? Puede ser un documento totalmente trucho, ¿verdad? Bueno, o acá viene la cosa, dice, poseedor que está obligado a restituir la cosa o que la adquirió del reivindicante o de su autor. Y acá el reivindicante es hijo del dueño original. Y los poseedores actuales dicen, nosotros adquirimos del poseedor original que le cedió a nuestro padre y no sé qué historia, ¿no? Entonces, acá se da perfectamente la figura de la acción reivindicatoria, le compete al que demuestra ser el titular, y la legitimación pasiva, en este caso, ¿contra quién se da? Contra el que está obligado a restituir o el que adquirió del reivindicante o de su autor, aunque fuese de buena fe. Aunque fuese de buena fe. Está bien, reconocemos que ellos actuaron de buena fe porque el difunto propietario le dijo, yo le voy a dar a ustedes media hectárea a cada uno, entren nomás acá, no hay problema. Pero con la muerte del propietario también murió la cesión esa supuesta que se hizo verbalmente, ¿verdad?
Ni tampoco hubo un documento para alegar que haya un justo Tampoco título porque que de dice por medio. verbal, no hay por idea. Bueno, entonces, la acción de reivindicación es la que nace del dominio y tiene por objeto declarar en juicio la existencia del derecho real de propiedad, a fin de obtener la restitución del inmueble desposeído. Como dijimos, es acción declarativa del derecho de propiedad, acción de condena a restituir lo desposeído. Después habla de algunos fallos jurisprudenciales, etc. Y viene luego la decisión final. Pero yo quiero que ustedes ahora me llenen de preguntas, porque al fin y al cabo yo también estoy dudando de este caso. ¿Cuál va a ser la decisión de la Corte? La reivindicación. Que implica el rechazo de la acción de usucapión. Sí. ¿Cuál primero va a estudiar la Corte? ¿La acción reivindicatoria o la demanda de usucapión? La reivindicatoria. Porque es Bueno, la que apeló. no, apelaron totalmente. Las dos cosas se apelaron porque el peligroso finalmente es el propietario. La pregunta es por razones metodológicas. Si vos sos el miembro preopinante de la Corte, ¿cuál de las acciones vas a estudiar primero? La de usucapión estudiaría primero. La usucapión primero. Sí. Me parece bien. Me parece Porque bien porque... ese fue el apartado Bueno, no. No sabemos cuál es principal y cuál es secundario. Yo digo nomás por razones prácticas. No. Si Liz es la ministra preopinante de la Corte y se lanza a estudiar la reivindicación, y suponiendo que de su análisis salga que corresponde la reivindicación, ya está estudiando también el segundo punto. Claro, Porque la la consecuencia reivindicación ya va no a va a ser proceder si es que hay lugar usucapión. a la usucapión, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces lo que dice Joel es cierto. Primero hay que estudiar la usucapión. Y si se resuelve rechazar la usucapión, ahí pasará a estudiar si corresponde o no la reivindicación. Pero es casi lógico, de sentido común, que al rechazarse la usucapión sí se haga lugar a la acción reivindicatoria, porque lo uno lleva a lo otro. Y digo sentido común porque a veces es el menos común de los sentidos. En un fallo muy reciente que nosotros tuvimos, creo que en presidente Franco, ¿dónde fue, Denis? Presidente Franco fue. Sí, presidente Franco fue. Se rechazó la acción de usucapión, pero también se rechazó la acción reivindicatoria. Al final, los Va dos a ver, no perdieron. me. Los dos perdieron, ninguno ganó. Bueno, y por eso digo, pues, en caso de extremo a lo mejor no corresponde a la acción reivindicatoria, quizá porque el título tiene algún defecto, qué sé yo. Pero casi siempre, y en un elevadísimo porcentaje, que yo diría superior al 90%, cuando hay en una demanda, se acumulan acciones de reivindicación y de usucapión, el rechazo de la usucapión siempre significa La admitir la demanda confirmación. reivindicatoria. Bueno, entonces en primer lugar hay que estudiar acá la usucapión. Es que del análisis surge que no corresponde la acción de la usucapión, entonces pasar a estudiar la acción reivindicatoria. Y acá una de las cuestiones que alegó la parte demandada era que no se
no se precisó con el rigor que exige la ley las dimensiones y linderos del inmueble a ser reivindicado. Pero la Corte, como van a ver ustedes, porque yo le voy a alzar enseguida nomás el texto completo, la Corte dijo eso sería incurrir en un rigor excesivo, porque finalmente de la prueba de reconocimiento judicial salió con precisión cuánto por cuánto tiene la posesión y por consiguiente cuál es la dimensión. Y al final sería de luego ilógico y contradictorio que se rechazara la usucapión y también se rechazara la reivindicación, como nos ocurrió a nosotros, pero en un juzgado del presidente Franco. Bueno, ¿qué más? Estoy esperando las preguntas. Podés cerrar tu Word, doctor, y ahí vemos la pantalla completa para ver quién está. Luego y Ahí. acá ya nos vemos todos. Bueno, voy a lanzar yo, le voy a preguntar a un veterano, a Freddy Flores. ¿Cuáles son tus dudas, Freddy? ¿O no tenés ninguna? Freddy Flores se fue a la cantina, parece. Bueno, Eladio Martínez está por ahí, que entra y sale. No, Eladio no está, profesor. No está. Profesor, una consulta. Adelante. Como dijiste que tuvieron un caso que rechazó la reivindicación y la usucapión. Es cierto. ¿Y cómo queda la resolución ahí, doctor? Bueno, ahora mismo está en segunda instancia. Esa es la pregunta. Ambas partes apelaron. Esa es la pregunta. Bueno, ambas partes apelaron porque ambas partes perdieron. Ah, ya. Ahí va la corte. No. En primera instancia fue eso. En este momento está en la Cámara. El juzgado rechazó ambas acciones, tanto la principal como la reconvención. O sea, rechazó la usucapión, pero también rechazó la reivindicación. En ese rato yo me fijé, pensé que en la corte rechazaron eso. No. Está todavía en ya. segunda instancia. Entiendo ahora, doctor. Confiamos en que vamos a revertir la cosa. La secreta esperanza. Fernando Velázquez, ¿está escuchando? Tengo entendido. Acá te escucho, profe. Bueno, no tenía ninguna duda. No hay duda todavía. Esas son las cosas que me alarman. Luego. Yo creo que Fernando nos va a ilustrar, profe. Yo creo que manejó el contexto. Mirta Gauto. Mirta. Bueno. Se llaman todos a silencio. Profesor. A ver. Se lleva. Está bien, claro. En este caso, como no se demostró, o sea, los usucapientes, así se dice. Así se dice. No demostraron que realmente llevaban los más de 20 años de posesión y que tampoco hay un título por el cual el padre del demandante les haya cedido esos terrenos. ¿No correspondería ya la reivindicación? Claro, y en eso pues estamos. La corte el está... análisis. finalmente, les cuento ya.
La Corte finalmente rechazó, es decir, hizo lugar a la apelación, principalmente del propietario, o sea, rechazó la usucapión e hizo lugar a la reivindicación. La Era lo Corte justo. puso las cosas en su lugar. Porque la resolución de primera instancia realmente se ajustaba luego a derecho por hacer lugar a la reivindicación. Sí, Vaya a saber qué habrá pasado en la Cámara, ¿verdad? y vaya a saber. Y doctor, eso te quería preguntar. A ver, Es que escucho. de tu punto de vista, de dónde vos crees que el tribunal de apelación se agarró para ir hacia el lado de la... Porque No, desde el análisis que hicimos ahora, yo creo que no hay de dónde No. partir para hacer lugar a la usucapión. Por eso te pregunto si vos tenés algún otro punto de vista. ¿Sabes qué dice Joel en su fundamento? Dice que no se determinó bien la dimensión y que no identificó la porción que realmente quería reivindicarse. así mismo. Pero entonces no es algo tan relevante que digamos Sí, eso entonces. es medio perení, vamos a decirle, ¿verdad? Ah, y la Corte por eso dijo después, pues, que si vamos a encaramarnos de eso, sería incurrir en un rigor excesivo, en un rigor formal excesivo, que el fin querido por la ley se cumple no solamente de esa forma, sino también de otra forma, como se hizo en este caso, que a través de un reconocimiento judicial se hicieron las medidas y se determinó cuál era, y era el lugar en el que precisamente estaban los demandados, los ocupantes o poseedores. Nancy, te escuchamos. ¿Qué pasó, Nancy? Nancy Villagra, Hoy estamos todos Sí, apagados, todas profesor. nuestras cámaras. te escuchamos, Profesor, Nancy. yo quiero hacer, Ah, Espera un ¿qué tal, ratito. profesor? ¿Y cuáles son tus dudas? ¿O cuáles son tus opiniones? No, entré tarde, profesor, no pude escuchar todo. Ah, y bueno, Eh, yo estoy, posible enviar antes, profesor, para leer y después analizar bien, profesor, porque entré tarde, no pude entrar temprano. bueno, sí, eso ya vamos a corregir, no hay problema. Está bien, profesor, gracias. Voy a ver yo la forma de proporcionarles este archivo porque estoy grabando. Voy a ver si realmente está grabando. Vamos a ver. Bueno, hay una figura también. profesor, Sí, adelante. Pide, Mónica. sí, te quería preguntar, dijiste que se puede alegar la accesión de posesión y mencionaste que no mencionaste específicamente en cuál, en el código, en algún otro material, si podrías En el contestar. Código Civil paraguayo está que el poseedor actual puede sumar su posesión, la posesión propia a la de su antecesor. Por eso en algunos contratos, El sí, artículo por eso en algunos contratos se suele luego colocar que le cede y le transfiere con la posesión ya en que se encuentra ya la persona, con todo eso le suele ceder. Artículo 1991 es. Ahí te dice 1991. Ah, bueno, gracias, gracias. ¿Qué dice el 1991, Joel? Te digo. El sucesor particular de buena fe puede unir su posesión a la de su autor, aunque éste sea de mala fe, y beneficiarse del plazo fijado para la usucapión. La causa, la naturaleza y los vicios de la posesión del autor no serán considerados en el adquirente a los efectos de la prescripción.
¿Hasta ahí nomás? Sí. Bueno. Y ahí está. Ahí está. Esa es la figura que se llama adcesión de posesiones. Ese es 1921. Ah, no. El 1991. no, el 1921. Si ustedes tienen ahí su código, introduce una figura que conviene conocer. Conviene conocer. Leo si querés. ¿Quién puede leer? Joel dice a leer otro. Bueno, Artículo 1921. sí. Salvo prueba en contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter con que fue adquirida. Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa y las cualidades o los vicios de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa, continúa poseyendo como tal, comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro, se presume poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario. No habrá intervención del título por la sola comunicación al poseedor mediato, si ella no va acompañada de hechos por el poseedor inmediato de la cosa de otro. Bueno, se cortó un poco ahí. No sé si a mí nomás me ocurre o se cortó el audio. Se escuchó bien, profesor. Parece que a vos nomás se te cortó. A mí entonces yo tengo señal medio... Bueno, escuché que Joel leyó y probablemente así esté en su código. Dice, no habrá intervención del título por la mera comunicación, etcétera, etcétera. Y en realidad la palabra es interversión. Probablemente en tu código esté mal, Joel, porque en algunas ediciones parece ser que el corrector automático le jugó alguna mala pasada. Incluso en la edición oficial del código dice intervención. Y la palabra no es intervención, es interversión. Se escribe con S, porque viene de intervertir, que a su vez tiene relación con la palabra revertir. Es el cambio, la alteración, como diríamos en portugués, trocar la cuestión. Por eso es que dice, el que comenzó a poseer por sí seguirá poseyendo por sí, el que comenzó a poseer por otro seguirá poseyendo por otro, mientras no haya un hecho jurídicamente relevante que indique que la posesión cambió, se trocó, mutó, porque eso es, se revirtió hacia otra naturaleza. Esa es la primera parte dice que no podrá ser, no habrá intervención por la sola sesión verbal, o entendí mal. No, Sí ves que ahí ya te dijo. Por la sola comunicación, dice, ¿verdad? No altera el cambio. No puedo decir uno, yo hasta aquí fui inquilino. A partir de ahora ya soy poseedor con animus domini. Eso es lo que no se puede hacer, ¿verdad? No, con eso no, solo con eso no basta. No basta. Porque dice, no puede ser que yo le alquilo a Denis un inmueble y se va renovando el contrato de locación y después al final pasaron ya 10 años y ahí me comunica, me dice Denis, ya no te voy a pagar más el alquiler, ya no quiero la renovación del contrato, porque a partir de hoy yo ya soy poseedor con ánimo de dueño. Eso no puede producirse según la ley.
porque esa es la sola comunicación del poseedor inmediato al poseedor mediato. Para que haya esa mutación de la naturaleza de la posesión, no basta la sola comunicación. Si ella no va acompañada de hechos que priven a este de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el poseedor inmediato de la cosa de otro. Y acá viene la cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer el propietario ante semejante anuncio que hace su inquilino? Inmediatamente o lo más pronto que pueda. A lo mejor yo no puedo enseguida porque me fui a España a buscar nuevos horizontes. O como hacen muchos esposos, me voy detrás de mi esposa que hace rato que no me escribe más, no responde a mis mensajes y quiero ver qué es lo que ocurrió con ella, si no consiguió algún español por ahí. Y estoy en España, no puedo de inmediato ejercer ninguna acción porque estoy lejos y bueno, la dificultad de la distancia unida a algún otro tipo de dificultad me impide de momento iniciar contra él un juicio, por ejemplo, de desalojo o un interdicto de recobrar la posesión o directamente demandarle por reivindicación, etc. Entonces, ¿dónde está el hecho que me prive a mí definitivamente de la posesión? Va a ser únicamente una demanda de usucapión. Pero el inquilino va a querer invocar en su favor su condición autocalificada de poseedor. Cuando que hasta el año pasado él era inquilino, firmaba contratos de alquiler, pagaba el canon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que él pretende es una interversión del título como ejercía la posesión. Dar la vuelta a la tortilla y decir, bueno, ahora ya soy dueño. propietario, yo a partir de ahora ya no soy inquilino, yo soy poseedor. Eso no permite el artículo 1921. Les voy a alzar también un material sobre eso oportunamente. Lo que me preocupa un poco y debo reiterar y reiterar, aunque parezca un plagueón. Primero que todo el mundo entra con su cámara apagada y ustedes me ven, pero yo no les veo. Eso me deja en inferioridad de condiciones. Y entonces no sé quién está y quién no está, porque yo puedo ingresar en el sistema y me voy un ratito a cocinar, por ejemplo, y no estoy participando de la clase. Y otros que se escudan en el anonimato y guardan un profundo silencio. Juan Centurión ahí apareció. No estoy, vos ves ahí, yo estoy como yaca en el medio del campo. Estoy escuchando tu clase atentamente. Lo que sí me preocupa es cuando yo le veo atrás, veo un sombrero. Yo estoy a 70 kilómetros, yo no uso sombrero. Entonces, prefiero pasar al anonimato otro. Ahí detrás hay un sombrero que si usted está grabando, puede ser una prueba, ¿verdad? Para iniciar demanda de divorcio. La clase pasada he visto 2 tazas de café en su mesa y yo no tomo café. No sé cómo es la situación. Se complica la cuestión. Bueno, estoy atento, doctor. Está bien. Estoy en Santa Rita escuchando su aula. Está bien, Juan, está bien. Gracias. Bueno, yo doy fe, allá atrás se ve un sombrero que parece que no es. Yo no uso sombrero, los compañeros saben, tengo 40 compañeros, los dos saben que yo no uso sombrero. Adorno, no, yo digo por el tamaño nomás. del sombrero nomás. No es tu talla. El baile del pericón nomás. Bueno, está bien amenizar un poco. Un gusto, doctor, estoy acá atento. Bueno, después, Fernando, ahí apareció Fernando, creo que va a hacer alguna pregunta. No, es Joel lo que apareció. Fernando también está. Pero no le vemos. Bueno. Pala y cámara fuera, bro. Sí,
Otra tuve que José Mantereí no tiene su pack, no le da para todas las clases. Andrea está escondida, Jessica Obrera escondida, Aníbal Caballero escondido, Violeta Santander, Nancy Villagra, Luján Vera, Atento, profe, atento. Alcides Duarte. Profe, yo hace rato te saludé. Y te queremos ver, pues, Violeta. Pasa que la cuarentena no nuestro look. Yo a partir de la próxima clase también